Estuvimos la semana pasada introduciendo el tema de religión pura, guardarse del mundo y la pobreza. Mencioné que había un auditor y un lector también de un auditor del canal de YouTube y de este programa, que me dijo entonces habría que volver a leer a Santiago, refiriéndose a la epístola de Santiago, y bueno, dije, bueno, hagámoslo a la luz del programa. Y mencioné que Santiago trata con varios temas, pruebas, sabiduría, tentaciones, la lengua, ricos y pobres, vivir y hacer la palabra, pero cuando uno entra más profundamente en el estudio del libro se da cuenta que hay un solo tema, que es el tema de la relación que la iglesia tiene que tener con la gente que está en situación de desmedro económico. Y dije que él lo había resumido de una manera magistral en ese versículo que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, porque la religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, y usa la palabra religión, que expliqué que es una palabra que no es muy agradable para muchos cristianos evangélicos porque sienten que religión se refiere a algo seco, algo estéril, ¿no es cierto?, algo ritualista, pero la religión verdadera es muy activa, es muy dinámica, es muy viviente. Y entonces entramos en esto de que la pobreza es un tema relevante para Dios, y habiendo dicho que Dios no hace acepción de personas, luego él cita este versículo donde dice, hermanos míos, hoy no ha elegido, y puse la palabra en negrita, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto que haya elegido a estas personas para que sean ricos en fe y no los haya elegido a todos, digamos? Y mencioné, y con esto termina el resumen de lo que dijimos la otra vez, que es como el padre que tiene un hijo que está sufriendo, que está pasando por alguna angustia, alguna situación de precariedad psicológica, física, emocional, algún conflicto grave, y tiene tres hijos más que están bien económicamente, están casados, tienen sus hijos, tienen buen trabajo, están en buenas condiciones, pero este hijo está en conflicto. Entonces la pregunta de la pregunta a cualquier padre es a cuál de esos hijos le prestaría mayor atención, y eso no significaría que no ama a sus otros hijos, sino que este es que le causa mayor preocupación porque está en sufrimiento, y lo que el autor está diciendo es que en realidad los pobres están en constante sufrimiento, y es el tema que quiero introducir ahora, lo que no logramos colocar la próxima semana. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, Excelente. bárbaro, así que te escuchamos. Muy bien. Una referencia cruzada, un cross-reference que hay con esto que acaba de decir Santiago respecto de la religión pura. En Isaías, no voy a leer todo porque es un poco extenso, pero el capítulo 1 de Isaías, desde el 10 al 17, y por ahí lo quieren anotar, Isaías 1, del 10 al 17, de estos 7 versículos, eh, 5, 6 están dedicados al enojo, al cansancio, al aburrimiento, al hartazgo que tiene Dios de la religiosidad. ¿No es cierto? Habla de los sacrificios, de las alabanzas, de las ofrendas, de las asambleas. O sea, está puesto en el lenguaje, obviamente, del tabernáculo y del templo antiguo, pero hay que trasladarlo acá al siglo XXI y traducirlo a lo que sería una reuniones en asambleas y iglesias grandes o de cualquier tamaño. Y él dice que él está cansado de eso. Dice incluso, cuando extiendan sus manos yo esconderé de vosotros mis ojos, y cuando multipliquen la oración yo no oiré. Y dice, llenas de sangre están vuestras manos. Bueno, y al final dice, ¿cuál es la razón de este enojo? Dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Y luego dice, aprendan a hacer el bien,
busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. ¿Te acuerdas? Santiago dice que los huérfanos y las viudas eran los más vulnerables de la sociedad en ese tiempo. Y lo que tiene molesto a Dios en ese pasaje es que se han preocupado de su religión y de sus asambleas, de sus sacrificios y de sus grandes convocaciones, y se han olvidado de ayudar a la gente pobre. El punto que quiero hacer es que la pobreza es un tema que no es relevante en la predicación y en la enseñanza de la iglesia, particularmente en medios o en culturas o en sociedades que tienden a ser más acomodadas que pensando en América Latina, en los lugares más pobres. Y es curioso que cuando predican a Santiago siempre hablan acerca de la sabiduría, hablan de la lengua, hablan de las pruebas y de las tentaciones, citando a Santiago, pero nunca hablan del el tema central del libro, que es la relación de los cristianos con la pobreza, con las personas que están en necesidad. Y yo encuentro dos explicaciones para esto. Una, aquí me olvidé de decirles del disclaimer porque voy a emitir opinión personal, no es una opinión de CBC La Voz. Primero es que para mí el grueso de la enseñanza que recibimos es una decantación continua, ¿no es cierto?, y diferentes variaciones de una teología o de una enseñanza doctrinal que fue pensada originalmente por cristianos del llamado primer mundo. O sea, los grandes teólogos que admiran los cristianos evangélicos y cuyos libros estudian en los seminarios mayormente son de europeos y norteamericanos, estadounidenses, perdón. Y de ese pensamiento es que abrevan mayormente las iglesias de nuestro continente desde fines del siglo XIX, todo el siglo XX. Es decir, esa teología, esa doctrina ha sido pensada en lugares donde la pobreza nunca fue un problema estructural, como es en América Latina. Excepto, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno podría decir la Gran Depresión de los años del 29, 30, pero en ese tiempo no se hacía mayormente teología, sino se hacía más evangelización, ¿no es cierto? Así que, en primer lugar, estamos siguiendo una enseñanza que fue pensada en lugares donde no había la pobreza y la precariedad que existe en América Latina, y por lo tanto es difícil encontrar en esos libros una sólida teología acerca de la pobreza, ¿ya? Y en segundo lugar, que está muy en relación con la razón anterior, es que es difícil pensar la pobreza desde un lugar donde hay una situación económica estable, segura y alejada del sufrimiento. Y esto no es ningún reproche, es real. Es decir, si yo estoy viviendo bien, estoy viviendo en paz, tengo mis 3 comidas diarias, tengo ciertas comodidades básicas, ¿no es cierto? Y estoy lejos del contacto con la villa, miseria, con los mendigos en la calle y con todo eso, es difícil para mí pensar en los pobres y lo entiendo. Entonces, ¿cómo relacionarse bíblicamente con el hambre, con la falta de vivienda, con la carencia de servicios básicos, con problemas de salud, con la violencia institucional, con el terror narco, desde la satisfacción de una vida cómoda? Es difícil. Entonces yo creo que esa es cuando Santiago dice, ustedes, mira, entra a la iglesia un hombre con dinero, un hombre rico, y lo sientan en las primeras bancas. Es una figura literaria, no es que ocurre literalmente así, pero lo que está queriendo decir, ustedes tienden a preferir a aquella persona que se ve bien, ¿no?, que está bien vestida, que tiene, a lo mejor es influyente en la sociedad, y al pobre, ¿no es cierto?, no es una persona tan importante dentro de la comunidad. Ahora, no hay nada malo con la vida cómoda, yo no estoy haciendo ningún reproche a la vida cómoda, pero es que por eso, incluso esto es algo que es una crítica que yo estoy haciendo más frecuentemente, cuando las personas están viviendo una vida cómoda, ¿no es cierto?, una vida que está bien, está linda la vida, pero entonces
Ahí es cuando Santiago habla de refrenar la lengua. Yo pienso que deberían refrenar su lengua al hablar de la pobreza, dando explicaciones teóricas en vez de visitarla. Yo creo que eso sería una actitud adecuada respecto de la religión pura, de guardarse el mundo y de la realidad de la pobreza. Es decir, hablar de la pobreza desde un cómodo estudio alfombrado, tibiecito, con todas las comodidades, lejos, a 10.000 kilómetros de distancia de lo que viven las personas en las villas miserias, en las favelas, en las callampas que se llaman en Chile, o los campamentos, no es muy ético, yo encuentro. Yo creo que lo que ético sería, como dice Santiago, sería visitar la pobreza. Dice, visitar no significa, digamos, ir de pasada y saludarlo, sino visitar significa involucrarse de algún modo, ya sea colaborando con instituciones que se ocupan de eso, enviando a lo mejor aportes financieros, o haciendo un viaje de tanto en tiempos normales, obviamente, y vivir una semana, 2 semanas en la pobreza para ver cómo esa gente tiene que vivir diariamente. ¿Algo para decir? No, 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 estamos bien. No, estamos escuchándote Sí. muy atento. Mucha gente conectada, Ben, ¿eh? Mucha gente que está súper contenta de que estés al aire y Bueno, escuchándote gracias. atentamente. Ok, entonces lo que me quedaba pendiente la otra vez es, primero, ¿por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? He escuchado cosas que me paran los pelos muchas veces, de las explicaciones que la teología evangélica y también algunos misioneros, yo viví mucho en contacto con misioneros europeos y norteamericanos, de modo que me hago responsable de lo que estoy diciendo porque lo escuché, lo viví, trabajé con ellos durante más de 20 años y las explicaciones que ellos daban acerca de nuestra pobreza son impresentables, digamos. Pero si ustedes quieren saber por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres en América Latina, tienen que leer, y te pido que lo anotes o lo repitan luego, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, no Mi sé tío, si un pariente, un tío de nuestro amigo Ángel. mi tío uruguayo. Eh, Las venas abiertas de América Latina. Y voy a decir una herejía, no sé, una herejía, voy a decir algo absolutamente provocativo, digamos, y contracultural dentro de nuestros templos. Yo creo que este libro debería formar parte del currículum de la escuela dominical o de los grupos en casa o de los institutos bíblicos. O sea, pueden leer también Una vida con propósito, no digo que no lo lean, claro. pero antes o después estudien el libro de Eduardo Galeano y lo discuten, porque obviamente a lo mejor van a encontrar algunos temas que ustedes van a encontrar que a lo mejor no fueron así, pero Galeano es uno de los primeros escritores que nos contó la historia de América Latina desde abajo, desde el que sufrió, ¿no es Mm. cierto?, la conquista, y el que sufrió del continente, que sufrió el despojo, el robo, el latrocinio y la opresión, digamos, de los imperios coloniales, que no han terminado, por supuesto, siguen siendo parte de la realidad. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que debería ser parte, como digo, del currículum, aparte de Una vida con propósito y Buenos días, Espíritu Santo. Segundo, las explicaciones que da la teología predominante sobre la pobreza. Me acuerdo, no sé cuánto tiempo tenemos, me acuerdo que había unos misioneros que llegaban y bueno, nosotros vivíamos bastante precariamente. Mm. En esos tiempos conocimos lo que era irse a dormir con hambre, o que las chicas no les podíamos comprar dinero porque vivíamos, comprar ropa, quiero decir, Claro, o sí, tenerlas en un colegio mejor, porque éramos misioneros, vivíamos por fe y éramos latinoamericanos. Y ellos llegaban, ¿no es cierto?, apoyados por sus iglesias con $1.000 mensuales, y nosotros vivíamos con $50 mensuales. mm. Entonces, claro, les daba un poco de vergüenza y ellos trataban de explicarnos por qué nosotros éramos pobres. Y la explicación más horrible que me dieron a mí era que en América Latina había un espíritu de pobreza. No. O sea que la pobreza era un problema espiritual, no era un problema de despojo de parte de las grandes transnacionales, no era un problema de injusticia laboral, no era un problema de salarios miserables o de desempleo, sino que era porque éramos pobres, porque había un espíritu que nos oprimía
o porque no éramos diligentes en nuestros trabajos, o porque no pagábamos los diezmos, o porque no éramos generosos para sembrar, como dice la teología de la prosperidad. Entonces, un dato interesante es que la tradición dice que Santiago era hermano de Jesús. Si eso es así, quiero que entiendan que Santiago, si él era hermano de Jesús, vivió 30 años con Jesús. Por lo tanto, el tema de Santiago era un tema que había bebido, que había absorbido de su hermano, que era pobre. ¿Ya? Cuando uno piensa culturalmente hoy, Jesús era rural, era carpintero y vivía en el campo, en un pueblito rural, digamos. Algunos dicen un campesino judío del primer siglo. Entonces, incluso algunos expertos quieren decir que Jesús no fue pobre porque tenía un manto que era de una sola... En fin, tratan de inventar para no sentirse tan mal, yo creo. ¿Eh? Entonces, guardarse sin mancha del mundo es no vivir en la indiferencia o la desidia frente a la injusticia social, al orgullo de clase, porque el mundo vive así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo educar? Yo creo que tengo Humberto Eco, que tiene algunos artículos muy interesantes, otro libro de Galeano, que es El cazador de historias, ya sé que me pasé, pero dice que en algún lugar, dice así, mira, perdón, si no vamos a pasar. En noviembre del año 2012, un incendio quemó vivos a 110 obreros en Bangladesh. Ellos trabajaban en los llamados sweat shops, talleres de sudor con ninguna seguridad y ningún derecho. Poco después, en abril del año siguiente, otro incendio quemó vivos a 1.127 obreros en otro sweat shop de Bangladesh. Eran todos invisibles, como siguen siendo invisibles los esclavos de muchos otros lugares del mundo globalizado. Sus salarios, $1 por día, son también invisibles. Visibles son, en cambio, los precios impagables de las ropas que sus manos producen para Walmart, JCPenney, Sears, Gap, Benetton, H&M. Y protestantismo y vida cotidiana en América Latina, que es la historia de algunos latinoamericanos que se atrevieron a salir de los círculos de la iglesia y se involucraron a trabajar con los pobres en América Latina. Perdón por la intensidad. Siempre me dicen, no pidas perdón, pero normalmente no soy así. Pero ¿No? cuando hablo de estos temas me apasiono demasiado.